Antes de empezar este video, tengo que informarles que por desgracia el micrófono está averiado, así que mi audio estará perjudicado y se escuchará un poco difícil, así que les pido por favor me disculpen y que les suban el volumen para poder entenderme. Bien, vamos con el video. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que los medios de comunicación que vemos en las noticias, ya sea en televisión o en redes, consiguen las noticias antes que nosotros o que otros medios que ya reconocíamos? Bueno, la respuesta es simple, no lo hacen. Buenos días, mi nombre es Diego Cerda, soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua en la carrera de Comunicación Social. Ya muchos me habrán visto en otros videos, pero el día de hoy vengo a traerles un tema diferente en la carrera de periodismo. Y este tema es las agencias de noticias y los medios de noticias y cuáles son sus diferencias. Muy bien, antes que nada, para entender cuáles son los medios de noticias, cómo funcionan, cuál es su anatomía y sobre todo cuáles son los más reconocidos, primero tenemos que entender qué son. Pero para eso tenemos que empezar por el principio. ¿Qué son las agencias? Las agencias de noticias son los accionistas mayoritarios a la hora de obtener información. ¿A qué me refiero con esto? Los medios de comunicación que nosotros conocemos, un ejemplo pueden ser TLV o Venevisión o otros, o incluso canales internacionales como Telefe, CNN, etc., son cadenas o medios de comunicación televisivos. Ellos no consiguen la información como tal, aunque sí tienen un punto en el que consiguen información personalizada. Normalmente las agencias son encargadas de transmitir esta información. Pero, ¿de qué manera transmiten esa información? Bueno, las agencias de noticias son rectores encargados de encontrar la información, procesarla y distribuirla. Las agencias consiguen esa información, la procesan, la convierten en una noticia, consiguen comprobantes y veracidades para que el medio de comunicación pueda exponerla y la venden al mejor postor. Obviamente el medio de comunicación o cadena televisiva con más dinero podrá comprar primero la información y será el primero en lanzarla al aire, eso obteniendo mucho más rating y más puntos. De eso se tratan las agencias. Próximamente hablaremos de una agencia muy reconocida y es la cuarta y mejor agencia de noticias de todo el mundo y es la EFE. No es la EFE. Pero, ¿qué son los medios de noticias como tal? Bueno, nosotros conocemos múltiples medios de noticias hoy en día. De hecho, los medios de noticias los podemos encontrar incluso en las redes más inofensivas como TikTok o Instagram. Los medios de noticias son todos aquellos lugares donde se transmite la información que compran a la agencia. La agencia les transmite información en sus medios. Algunos conocidos pueden ser Telefe, CNN, La Patilla o Venevisión. Todos ellos le compran a diferentes agencias. No tiene que ser específica una. Pueden ser varias o incluso comprárselas a diferentes para obtener la mejor información. Los medios de noticias se encargan de obtener esa información, procesarla otra vez y enviársela a todos los oyentes y seguidores del mismo canal o noticiero. De esta manera pueden informar lo más rápido posible a todas aquellas personas que los siguen, con tal de conseguir obviamente puntos de rating, fama y sobre todo dinero para poder comprar aún más noticias a respectivas agencias. Una vez ya sabemos qué son las agencias y qué son los medios de noticias, hay que ver en qué se diferencian, cómo funcionan y en sí qué obtienen de beneficio al hacer su trabajo. Later. Ahora que sabemos qué son las agencias y qué son los medios de noticias, toca especificar un poco más a fondo sobre cada una de ellas. En este caso, elegiremos una agencia en específico y como ya se ha mencionado antes, la EFE. ¿Qué es la EFE? La agencia de noticias EFE es una de las mayores potencias mundiales de agencias de noticias en español en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. La estructura de la EFE consta de la obtención prioritaria de información y su procesamiento rápido e inmediato. El EFE se basa en noticias de cable urgente o inmediatas. Las noticias de cable urgente o inmediata son noticias que tienen que ser transmitidas en vivo ya, priorizando ya sea como informaciones de explosiones, guerras, atracos, mandatos de presidentes o información secreta obtenida inmediatamente. ¿Cuáles son los principales compradores o miembros que obtienen información de la agencia EFE? La agencia EFE, al ser uno de los más importantes, le vende información y le transmite información a televisoras nacionales que también transmiten de manera internacional a otros países. Uno de esos puede ser Venevisión, BNB, Televisa, El Clarín y la televisora de Ecuador. Aquí entre nosotros, uno de los secretos nacionales y más importantes de la EFE
es cómo transmiten su información. Claro, imagínense poder conseguir ser una cadena de televisora pequeña y poder interceptar esa información antes de que llegue a su verdadero corresponsal. Ya hablamos de una de las principales agencias de noticias existentes, pero ¿por qué no dejamos atrás y traemos otros medios de comunicación, o bueno, medios de noticias importantes? En este caso tomaremos dos. Tomaremos la cadena televisora de Venevisión y el medio de comunicación en línea de 24 Noticias. ¿Qué es Venevisión? Venevisión es una cadena nacional de Venezuela llamada Venevisión que se basa en la información de noticias a su público. En este caso, más que todo son noticias nacionales, pero también tienen su apartado internacional. Estas se transmiten por medio de algo llamado Televisión Nacional. La televisión, como ya sabrán, es un medio de comunicación satelital por cable que se transmite de manera física y directamente de la agencia hacia el televisor. Pero, ¿cuál es la diferencia con la cadena de 24 Noticias? 24 Noticias en este caso no es venezolana, 24 Noticias en general, aunque sí tiene noticias venezolanas, se basa en todo. 24 Noticias es una cadena digital, se puede encontrar en Instagram, Twitter, Facebook, X, otras páginas como Patreon y 24 Noticias y su página principal. Antes de terminar, ¿por qué no hacemos un pequeño resumen y respondemos un par de preguntas que normalmente la gente tiene? Primero que nada, ¿cuál es la finalidad de los medios de noticias y de las agencias? En las agencias, en este caso la agencia AF, su finalidad es otorgar información, es vender información de manera inmediata y veloz. Es básicamente eso, la obtención y la venta de información. Es básicamente eso, no hay más que hablar. En cuanto a los medios de comunicación, su finalidad es dar la información al oyente de manera ética, de manera responsable y siguiendo las bases legales de un periodista. La agencia se encarga de dar la información a los medios y los medios se la dan al público. Claro, los medios en este caso tienen un poco más de trabajo, ya que la agencia solo tiene que obtenerla. No hace falta ni que la filtre ni que la redacte. Claro, también tienen que conseguir las pruebas. Pero los medios de comunicación son los que dan la cara a la hora de dar la noticia. Es por eso que los medios de comunicación son los más implicados en este ambiente. Ahora, ¿cuál es más que todo su estilo? El estilo de la agencia F, al ser una agencia, se basa en la neutralidad y objetividad. La agencia le da información a los medios de comunicación de manera directa y neutral, no importa qué tan agresiva sea. Es por eso que a veces se filtran informaciones o se filtran videos algo desagradables, ya que de esos son neutrales, son los videos que le llegan a los medios de comunicación y ellos deciden qué hacer. Así que la agencia se basa más en objetividad y neutralidad directo, en este caso, bueno, la agencia F. Pero, ¿qué hay de los dos medios de comunicación? Los medios de comunicación se basan más en el pudor y la opinión. En este caso, ellos deciden qué poner dependiendo de su público. Ellos deciden su estilo y ven cómo es mejor dependiendo de la noticia. Obviamente tienen un nivel de ética periodística que requiere a la hora de realizar una noticia. Es por eso que, bueno, ambos son muy diferentes y ahí es donde se traza una línea, ya que la agencia manda la noticia directo. No importa qué tipo de video sea o qué tan desagradable visualmente sea. Y los medios de comunicación se encargan de dar la cara y de aligerar las cosas y de censurar lo que tengan que censurar a la hora de salir al aire. Una de las dudas más importantes, que es la que quise dejar al final antes de la conclusión, es cómo la F consigue información y cómo la procesa. La F es una de las más importantes, como ya dijimos. La F obtiene periodistas y tiene periodistas infiltrados no de manera ilegal, pero puestos como periodistas importantes en la Casa Blanca, ONU, etc. Esos periodistas son muy bien pagados y son muy valiosos, ya que ellos no necesitan invitación para entrar a ninguno de esos eventos. Ellos ya tienen un lugar reservado en la zona periodística de cada sección, y ahí la F puede obtener información de manera fácil. Todo esto obviamente no es gratis, obviamente requieren de algo de silencio y un poco de pudor a la hora de dar la información a los medios, pero de ahí también sacan dinero para donaciones o acciones benéficas hacia las mismas empresas, etc. Los medios de comunicación reciben esa información que la F les otorga. La F, Venevisión, 24 Noticias, todos ellos afectan a un rubro de manera específica a el periodismo venezolano. El periodismo venezolano, como ya sabrán, en Venevisión, es uno de los medios que reciben información de la F.
Toda esta información es esencial y muy importante para el progreso y la obtención de información de nuestro país, ya que en base a eso los otros países también se enteran de las situaciones que estamos viviendo hoy en día en nuestros países. Es importante también cuidar estos medios. ¿A qué me refiero con esto? Estos medios viven de nuestra visión, viven de nuestro rating. Es por eso que es importante cada día dar me gusta, seguir a aquellos que consideramos importantes e intentar cancelar y denunciar a todos aquellos que dictan fake news o noticias falsas de la misma agencia F, ya que hay algunos saboteadores que se encargan de evitar que esa información llegue o alterarla para que den otro punto de vista del que querían dar. Pero creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado este video y ya saben, si quieren más contenido de este, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video. Soy Diego Serra, estudiante de la Universidad Central de Aragua en la carrera de Comunicación Social y futuro periodista. ¡Adiós!